Buenas tardes de nuevo a todos los que se están conectando en los perfiles de La Luz en este evento de Palabras Compartidas. Estamos en Proemio, que es el espacio para la promoción de las novedades de las editoriales nacionales. Y como les comentaba ya en el inicio, hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ricardo Luis Hernández, que es jefe de una de las redacciones de la editorial Nuevo Milenio, profesor universitario, crítico literario, editor, una persona de mucha experiencia en el mundo editorial y de investigación. Y tenemos también a Jorge Cornell, alguien que nos place también muchísimo tener en Romería de Mayo, que admiramos mucho los jóvenes, los asociados, tengo que decir, y lo hemos leído desde siempre. Vamos a presentar las novedades del Nuevo Milenio que nos trae el profe Ricardo Luis, y luego vamos a presentar una novedad editorial de Capiro, que es un libro de ensayo de Cornell. Así que no se desconecten, síganos, que esto se pone muy interesante. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vengo representando a lo que se conoce extraoficialmente como el grupo editorial Nuevo Milenio, que en realidad es, como digo, una cosa extraoficial. La editorial en que trabajo se divide en la editorial de ciencias sociales y a su vez la editorial científico-técnica. Son dos editoriales que ahora quieren conformar esa editorial que se llamará en algún momento Nuevo Milenio. Yo soy, como explicó la compañera, el especialista principal o jefe de redacción de política, economía e historia, una de las dos redacciones que tiene el área de ciencias sociales. Yo lo que traigo aquí son novedades editoriales de la redacción de ciencias sociales y específicamente de la redacción en la que trabajo, que son los libros que yo conozco, he estado al tanto de todo su proceso editorial, he revisado antes finales e incluso en algún caso hasta yo mismo he sido el editor. En primera fila he puesto los tres de los 6 libros que traje. Todos son libros terminados recientemente. Algunos puede que sea, si uno lee la portada, puede decir, digamos, 2018, 2020, pero cuando va al colofón son libros publicados en finales del 23, que sería este y los demás, y los que voy a poner después, todos del 24. De hecho, a última hora, con vistas a la feria del libro, porque apareció el ansiado papel. En primer lugar, les presento, no porque sea un orden de importancia, la tercera edición de este clásico de la historiografía cubana en el periodo de la Revolución, que es Ideología Mambisa, del Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Historia, Jorge Ibarra Juez, ya fallecido. Es una edición que se solicitó hacerla, me tocó a mí, como les decía, prepararla, y la cubierta, el que pueda recordar o conocer la edición original, o sea, las dos primeras ediciones que fueron en la famosa colección Cocuyo, en la que tanto tuvo que ver el padre de quien está aquí a mi derecha, José Fornet, en el antiguo impuesto del libro. La imagen de la cubierta es una recreación, una apropiación de la cubierta original, que era nada más y nada menos que de Raúl Martínez, y se decidió aprovechar esa estructura. Es un libro que trata de establecer desde un punto de vista ya a partir de la revolución de lo que sería la nueva historiografía cubana, un reanálisis de todo el proceso de formación de la nación cubana. Tiene ese primer ensayo, que es un estudio largo, y después una serie de aproximaciones a Carlos Manuel de Céspedes, a Antonio Maceo, en diferentes aspectos de su trayectoria, en fin, a diferentes aspectos, hasta llegar a uno que trata ya sobre el principio de la revolución. Es un libro, repito, cuya primera edición fue en el año 1967 y cuyos trabajos de la segunda parte todos aparecieron, salvo uno, en la revista Verde Olivo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, para la cual
trabajaba en esa época por Esquivel. Repito, este es un hito de la historiografía cubana del periodo de la Revolución y mantiene plena vigencia en todos sus detalles. Paso después a este pequeño, que es un libro hecho prácticamente por encargo del editorial, una conversación entre el director Michel Torres Corona y su autor Sergio Guerra Mirabol, y que se llama Cubanacán, la nación imaginada, derrotero de soles y rayos de Bolívar, donde Sergio Guerra Mirabol, a partir de una reinterpretación de los pocos estudios que existían sobre esta conspiración de los años 20 del siglo XIX, a ver, estuvo vinculado José María Heredia, pues demuestra, y esto lo voy a leer, o sea, plantea la tesis novedosa y la demuestra de que la conspiración de los soles y rayos de Bolívar es el primer movimiento revolucionario organizado con el objetivo declarado de lograr la independencia de Cuba. Este es un aporte sustancial a los estudios de la historia de Cuba y de la lucha por la independencia de Cuba. La república se iba a llamar Cubanacán y tiene se hace aquí todo un estudio sobre él y los vínculos que hubo con algunos países latinoamericanos, entre ellos México, y también cómo esta conspiración no se limitó a La Habana, sino que también tuvo ramificaciones importantes en otros lugares del país, fundamentalmente en la antigua ciudad de Puerto Príncipe. Esto, repito, es un aporte fundamental, y este año se hizo en el 23 porque era el año del bicentenario de esa conspiración tan importante. Es un libro que también está en formato ebook. Se puede comprar por las redes, no sé todavía si se puede. Y como tercera novedad, en lo que toca a los libros dedicados a la historia de Cuba, tenemos este que se llama Eduardo Torres Cuevas, Pasión por hacer y pensar la historia, que corresponde a una colección del editorial sobre o dedicada al Premio Nacional de Ciencias Sociales, una colección ideada y desarrollada hasta aquí, que es el último, que se terminó por Fernando Cárparo, famoso editor, Premio Nacional de Edición, y siguiendo el esquema de una colección, pues tiene una primera entrevista extensísima de la editora y escritora Elizabeth Díaz González, que se llama La historia me hizo un mejor ser humano, que es una entrevista donde se hace un paneo por toda la vida de Eduardo Torres Cuevas, desde sus inicios en el antiguo Instituto de la Biblia, las primeras revistas, las primeras publicaciones, el influjo de sus profesores de historia allí, Fernando Corpondo y Ortega Pichardo, sus vínculos con otros estudiantes que después fueron también personalidades importantes, incluso en historiografía, como pudiera ser Oscar Pino Santos, que es otro de los grandes historiadores de este periodo. Después tiene como una especie de prólogo de Felipe Alfonso López, que se titula La aventura del pensar, en la obra historiográfica de Eduardo Torres Cuevas. Y después empieza lo que es el modelo de la colección, que es una selección de fragmentos o de textos completos, según la extensión, propios de Eduardo Torres Cuevas, que la hace el mismo Fernando Cárparo, con muchas notas, y va siguiendo, la va ordenando. Torres Cuevas se ha movido en diferentes direcciones, una historiográfica variada, no se ha encasillado en un aspecto. Ha trabajado la colonia, ha trabajado la república, ha trabajado la historia de la Universidad de La Habana, ha trabajado la historia eclesiástica de Cuba, la historia de la masonería en Cuba, y en fin. Entonces aquí viene, voy a mencionar eso
solamente una primera parte, ya de la parte propia de la selección de trabajos de Torres Cuevas, uno que se llama temas de filosofía, que pueden ser Prono, sobre los de Espada, sobre los caballeros, Pérez Varela. Una segunda parte que se llama temas de historia, donde estudia los ocupados en Cuba, cómo se parte de los ocupados, en fin. Y una tercera que se llama temas de sociología, donde hay un trabajo muy interesante que se llama, que titula Introducción al título, la historia y el oficio del historiador. O sea que para el que se dedica a la investigación histórica, es un texto que metodológicamente pues le puede servir y teóricamente para su trabajo. Ahí se estudian cuestiones del espejo de paciencia, diferentes momentos, la Guerra Civil Española, memorias, recuerdos de él, su renovación de su compañero de trabajo, Ramón de Alba, fallecido relativamente joven, y al final el libro se complementa con un índice de notas biográficas y aclara por qué. Es un volumen, repito, importante para conocer la trayectoria historiográfica y vital de Torres Cuevas y también textos fundamentales de él en esta multiplicidad de aspectos que él aborda. Termino con las tres novedades relacionadas directamente con la historia de él. Y aquí vamos a hablar ahora de estos tres brevemente. Tenemos en primer lugar esclavos, no tengo anotado nada. Esclavos Unidos, la otra cara del American Dream. Es una edición cubana. Los derechos fueron cedidos por la editorial Acal de Argentina, que de una reconocida periodista española, que para quienes vean el programa Confilo a cada rato, porque ha establecido a través de los trámites para esta publicación bastante vínculo con el propio Michel, y a cada rato ella ofrece informaciones. Es española, pero se desenvuelve su vida académica, profesional, fundamentalmente en Estados Unidos como periodista. Aquí solamente para que tengan una idea, les voy a leer de la nota de contracubierta, para que entiendan más o menos qué está el libro. Por supuesto, es una visión crítica de la sociedad y la historia de los Estados Unidos. Dice, así el llamado excepcionalismo americano, enarbolado hasta la saciedad para presumir de una construcción nacional superior al resto, podría ser utilizado de forma válida si se le dota de un significado de singularidad que, en este caso, dista de ser positivo. Esta es la visión de ellos. Porque Estados Unidos es el país con más habitantes encarcelados del planeta. Es el país con más armas per cápita de todo el mundo. Tiene el mayor ejército. La esperanza de vida es similar a naciones latinoamericanas en desarrollo. Tiene el porcentaje de pobreza juvenil más alto de las pobres. Registra la mayor deuda pública del planeta. Sus ciudadanos tienen 20 veces más probabilidades de morir por violencia armada que el resto de países industrializados. Compite en los primeros puestos de desigualdad. Es el país con mayor número de fallecidos por consumo de drogas y registra una alta tasa de analfabetismo. Ella también se detiene mucho en el libro, como mujer actriz, en el aspecto de la vida de la mujer, de la represión, del atraso, de la discriminación que sufre la mujer en Estados Unidos en todos los ámbitos de la vida social y cultural. Un libro muy importante, edición cubana, de un libro que ha publicado en el extranjero. Bien, aquí tenemos del siempre presente en nuestras ferias del libro a Tilio Boro, en este caso acompañado por otra profesora argentina, Paula Klasky,
Un libro que ellos titulan Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Es igual un libro para el que se cede los derechos para una edición cubana y que es un libro hecho, digamos que de los libros que constantemente le caen a mi redacción, pues como la redacción es política, economía e historia, cada vez que aparece algo importante, alguna efeméride, algún acontecimiento, pues ese libro le cae, hay que hacer este libro, hay que hacerlo en 15 días, en un mes, en 2 meses. Este es uno de esos libros, es la edición cubana de este libro que tiene varias ediciones en el extranjero, pero que tiene la singularidad, primero, de que se hizo un trabajo de edición del que carecieron los anteriores. Ellos quedaron tan complacidos con esta edición que ya la piden para replicarla en otros lugares. Incluso no me voy a poner más a detestar respecto. Y el libro, después que estaba entregado, prácticamente ya emplanado la edición esta, hubo que introducir modificaciones en la nota de contracubierta y en alguna parte del texto, porque en ese momento surge la elección en Argentina y el resurgimiento del ciclo progresista, digamos que cae en un bache, que es el bache de la elección del nuevo presidente argentino, que es un paso atrás. Aquí se estudia todo ese resurgimiento del ciclo a través de los países clave, Venezuela, Cuba, etcétera, más otros países que en el momento que ellos estudian, pues tuvieron nuevos gobiernos progresistas que parece que hay todo ese resurgimiento del ciclo progresista que había quedado frenado hace unos años. Este libro es un libro, digamos, de mucha actualidad, escrito por un especialista, que siempre viene a la feria del libro y tiene sus publicaciones cubanas. Novedad. Y este último, que es un libro que tenía varios años, tiene en el portal de ella año 2021, pero se imprimió en enero del 24, que se titula Desclasificados, Conversaciones Cuba-Estados Unidos 1975-1981. Son esas compilaciones, esos documentos desclasificados sobre las conversaciones secretas entre los gobiernos o representantes de los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos entre 1975 y 1980. Esas cosas que nadie sabía, que estaban caminando, que parecían, que al final no fueron en aquel momento, pues esas conversaciones, esos documentos desclasificados, los trabajó Eliel Ramírez junto con Esteban Morales, cuando en otro libro que ellos hicieron sobre el tema, pero no se pudieron incorporar al libro, que además fue la tesis de Eliel. Y entonces Eliel las tenía, las acabó de compilar, se tradujeron, se le hicieron muchas notas. Eliel le hizo un exhaustivo, cuidadoso, analítico, profundo estudio introductorio y se entregó para publicar por la editorial, que hace unos años salió en formato digital, pero ahora hubo el papel y bueno, el instituto, el que uno propone, el instituto prioriza o determina, pues decidió sacar la edición impresa del libro. Esas son las novedades, digamos, novedades, porque repito, son publicadas a finales del 23, que además este libro se repartió, se adelantó la tirada de la cantidad de ejemplares y se repartió en el último pleno del Comité Central del Partido. Se le regaló a todos los asistentes al pleno del partido. Otras muchas novedades están en camino, libros que están bastante avanzados, pero que van a salir en formato digital, que es el formato al cual la editorial puede comprometerse
Hoy en día es muy difícil comprometerse de entrada a una edición. Te comprometes a hacer una edición digital. Sí, por determinada coyuntura, determinada importancia. Si el autor consigue un financiamiento, que los autores están buscando financiamiento para ediciones impresas, si lo consigue y se puede concertar convenios favorables, etcétera, pues se hacen las ediciones en papel, que generalmente tampoco son ediciones masivas como estábamos acostumbrados. Eso es todo lo que yo podría decirte, pues si quieres preguntar sobre alguna de las novedades. Sí, exactamente. Sobre la... Dentro de esas novedades que vienen en camino, ¿cuáles son los temas, los títulos posibles? Mira, si yo pudiera hacer cargo, pasa que no tengo aquí la memoria, las cubierticas de los libros, pero de memoria me va a ser difícil. Por ejemplo, tenemos un libro que es el que está terminado ahora, que es una rara ave dentro de editorial, porque es un libro que trata sobre problemas de cultura literaria, lo que se llama Cultura y Literatura, Cultura, Literatura e Institución en Cuba, premisas para un estudio de las entidades paraliterarias, donde el autor estudia lo que son las entidades paraliterarias, o sea, lo que está alrededor de la obra literaria, los concursos, las publicaciones, las ediciones, las editoriales, en fin, todo esto va haciendo un estudio. Se trata también el tema de la censura, y tiene una cubierta que quisiera poder mostrársela, pero no. Si después hay tiempo, se las puede decir a que se interese por un momentito. La editora, que es la jefa de diseño, una muchacha joven, escritora también, Claudia Damiani, que ha ganado premio Calendario, etc. Hizo una edición donde ella pone el título y en el medio, a cada palabra de estas que le menciono, ella le quita una letra que va en una cuadrícula en negro, y cuando uno se da cuenta, ahí lo que dice es censura, que es un tema que se trata en el libro. No es un análisis específico de estas cuestiones relacionadas con la cultura cubana, pero sí los ejemplos son de la cultura cubana, y se habla del Congreso de Cultura, de la polémica de los 60, con el ICA, y de todas estas cuestiones se va trabajando ahí. Tenemos, por ejemplo, Cuba en el imaginario, la representación de Estados Unidos en Cuba, o algo así, falta ahora de la profesora Francisca López Ibeira, que es cómo veía el pueblo de Cuba a los Estados Unidos y a los estadounidenses durante la República. Es una segunda parte de un libro que ella publicó sobre la colonia. Es un libro que está muy profusamente ilustrado con caricaturas, dibujos de Abela, de Liborio, en fin, que ella cumple toda la República. Tenemos en cartera, terminándose el proceso, una nueva edición que nos ha costado mucho trabajo, de los 3 tomos del Ingenio de Moreno Fraginal, que va a salir por la colección recién reactivada Biblioteca del Pueblo. Un libro muy útil que de hecho forma parte de los programas de estudio de algunas carreras universitarias como Historia del Arte. Una edición que tuvimos la percepción de que si iba a salir por Biblioteca del Pueblo, debíamos adecuar el libro. No es que cambiemos las ideas de Moreno Fraginal ni cosa por el estilo, sino que las citas que tenía, porque el libro de Moreno Fraginal es un libro para especialistas. Tiene citas dentro del cuerpo del texto, en inglés, en francés, en alemán. Todas esas citas fueron traducidas a español en el cuerpo del libro, y el texto original se pasó a las notas, de modo que un lector, digamos, común, porque verdaderamente por lo menos el primer tomo del Ingenio de Moreno Fraginal se lee como si fuera una novela. Pero si un lector más o menos común empieza a encontrarse citas en cosas que no entiende, va a dejar el libro. Entonces se hicieron esos cambios, una serie de cambios para acercar el libro un poco más a un lector más popular, si se quiere, porque estaba en esa colección. Del propio Moreno se está trabajando otro libro, que son unas conferencias, unas charlas que él daba
para sus compañeros en el Instituto Superior de Arte, en la Cátedra de Cultura, que hemos titulado La Otra Mirada, charlas sobre cultura cubana que van desde los orígenes hasta finales de la República, digamos. Se abordan diferentes aspectos con toda la sapiencia y el saber decir de unas charlas. De modo general son cosas que alguien, cuando él las grababa, se transcribieron, se pasaron allí, y ahora se está trabajando. Ese demora un poco, está todavía en cierre. Yo estoy segura que todos los libros que usted trajo aquí hoy van a venderse muy bien en librerías, porque además nos siguen muchas personas a la luz en redes sociales. Y son libros muy interesantes, muy útiles, que tienen como línea común, yo creo que la historia, parafraseando, no recuerdo que decía, la historia no ha hecho un mejor hombre, la historia nos hace a todos mejores personas. Porque además, sin estos libros es imposible construir la identidad. Saber de dónde venimos nos hace ser mejores, saber a dónde vamos incluso, no solo analizar nuestro presente, sino saber hacia dónde queremos mirar. Por eso el trabajo de Nuevo Milenio y el trabajo de la redacción de ciencias sociales es tan necesario, no solo para los historiadores, los periodistas. Por ejemplo, yo consumía muchísimos de estos libros que tengo en mi biblioteca cuando trabajaba en la redacción de Guerrillero, porque los percibo. Me gustan mucho las investigaciones y los ensayos. Entonces, pasamos a un momento también que habíamos anunciado, y es la presentación de un libro de ensayos de Capiro, y tenemos al autor aquí, Jorge Fornero. La presentación del libro la hace también el profesor Ricardo Luis. Así, profe, de nuevo, palabra, y luego Jorge ya nos leerá un fragmento de esta obra que proviene. Bueno, esta obra también la voy a poner un momentico delante, porque aunque la tengo en mi casa, la estaba leyendo bastante avanzada, pero me surgió la boca. Posiblemente no iba a estar aquí, porque yo tocaba la presentación y le dije que yo la podía presentar. La obra se llama, la voy a poner ahí ahora, Un metro cuadrado de pampa y otras perplejidades. Ensayo por el Fornet, editorial Capiro, ediciones Capiro. Delante, 2018, pero es lo mismo de casi todos los libros. Editada en septiembre del 2021 y con buena suerte, porque tiene 2000 ejemplares. O sea que hay pampa para todos. Yo le decía a Jorge que si yo hubiera hecho esta presentación de su libro con tiempo, yo le hubiera puesto un título que se llamaría de la siguiente, que sería el siguiente: Hijo de gato, caza ratones. Y a veces, segundas partes son también buenas, porque estamos hablando del hijo de una figura emblemática de la cultura cubana en toda la segunda mitad del siglo XIX, como es del siglo XX, perdón. Bueno, casi que XIX, por el libro del siglo XX en la cultura cubana, con obras fundamentales, como por ejemplo el libro en Cuba, que es una obra imprescindible para el que se vaya a adentrar en esa temática, y que confieso aquí, me hago la autocrítica, que cuando ese libro salió en la primera edición prometí hacer una reseña que verdaderamente nunca la hice. Me leí el libro lo tengo todo marcado, anotado, etc. Me había leído el trabajo que había salido antes, pero no. Pero bueno, aquí no venimos a hablar ahora de Ambrosio, sino del hijo de Dios. Este libro, muy rápidamente, es un libro que en el momento en que cierra su edición, digamos que es 2018, es un libro completamente actual. No es un libro, digamos, orgánico en el sentido de que empezó en esta primera página y terminó en la última, sino que es una compilación, cosas muy corrientes de los investigadores y los críticos que van dando conferencias, publicando el prólogo, haciendo presentaciones, y hoy en día se dan cuenta que con todo aquello puede conformar un volumen que, aunque sea de cuestiones diversas, puede tener
determinada unidad temática, conceptual, etc. Que sería el caso de este libro. Son textos todos que van de 2013 a 2017. Y el libro está entregado con guía de edición de 2018. O sea que, pero bueno, todavía son actuales porque son ahí podemos ver sobre todo trabajos que tratan y que demuestran, por lo menos en mi punto de vista, sobre todo la primera parte, la estrecha, no voy a decir ni vinculación, porque yo le preguntaba, Jorge Fornet nace profesionalmente en Casa de las Américas. Es su primer y único centro de trabajo hasta el día de hoy. Y además nace ahí porque ya cuando él nace, es como trabajo. Entonces, él es un hijo de Casa de las Américas, del Departamento de Investigaciones Literarias. Y la primera sección que trata sobre García Márquez, los vínculos de García Márquez con Casa de las Américas, Cuba, etc., van demostrando el conocimiento que él tiene de todas esas interioridades de las relaciones de Casa de las Américas con todos estos escritores latinoamericanos, con Onetti, al que le dedica el trabajo, con García Márquez, como decía, otro trabajo que se detiene específicamente en 100 años de soledad, pero que van intercalando ideas, cartas, comentarios que se hicieron en Casa de las Américas, cuando Jurado lo invitaron a un concurso, cuando no podía venir, cuando lo que García Márquez escribió, cuando se hizo la primera edición, no pirata, pero casi pirata, de 100 años de soledad en Cuba, toda esa parte que es lo que está alrededor de la obra en sí, del hecho literario en sí mismo, que también es importante y muy interesante para todos los estudios. Y también quiero trabajar en esa primera parte sobre Roberto Mata y relaciones, digamos, de la obra de Roberto Mata con escritores. La segunda parte se detiene, por ejemplo, en un estudio con motivo del centenario de la novela Desde Abajo, una nueva visión sobre esa importante novela de la Revolución, trabajo que se imbrica también con Cuba, con la Revolución Cubana, porque él discurre sobre el problema que se plantean siempre las revoluciones, de cuándo va a surgir una novelística de la Revolución, que fue un tema muy recurrido al principio de la Revolución y que incluso provocó una polémica en la que intervino su padre como José Antonio Portuondo. Así, el derrumbe era o no la primera novela de la Revolución. Fue una polémica muy sonada, conocida, de los años 60. Tiene un trabajo, es el único de estas secciones dedicado específicamente a un escritor cubano, que es a Carlos Lobeira, con motivo de un ciclo que se hizo en la Academia de la Lengua, de la cual él en estos momentos es el presidente. Un trabajo sobre Onetti, otro sobre un escritor que yo me enteré quién era leyendo el trabajo, Pedro de Lebebel, y otro texto sobre uno de los grandes amores literarios creativos de Jorge, que es Ricardo Pino, al que le he dedicado estudios y libros. Y después tiene una tercera sección que se enfoca más ya en la cultura de la Revolución a través del prólogo a un libro hecho sobre el tema en el extranjero. Le hace un prólogo, otra edición del libro norteamericano. Mirando músicas que yo anoté. Disculpen que ponga él. La cubierta del libro. Es de Alucho, el diseñador Alucho, que a partir de esta idea de la pampa que se pierde en el infinito, pues propuso esa especie de cierto, una huella que sí, que ha armado por el diseñador Alejandro Rodríguez Fornes. No. Teléfono.
Bien, los demás, les repito, la tercera sección son textos ya enfocados en la época de la Revolución. Ese prólogo al libro, trabajo que titula Son en disputa, algo más sobre la cultura y la revolución. Uno donde se detiene a analizar, a profetizar sobre la Cuba que viene, y otro sobre la reconstrucción de un pensamiento latinoamericano. O sea, es un libro que está centrado fundamentalmente en cultura, literatura latinoamericana, pero en su relación en muchos de los trabajos con la literatura y la cultura cubana. Repito, no es un libro que estoy presentando, lo confieso, sin rubor, sin haberme lo acabado de leer completo, pero bueno, ya la emergencia, y como ya tiene cosas leídas y por la hora de esto, bueno, lo puedo atreverme a decir algo más o menos. Pero lo fascinante que tenemos aquí también es el autor que defiende el libro y que además nos puede contar cuánto tiempo duró la materialización de este texto. Porque una investigación y un ensayo no es algo que se hace tan rápido y tan prematuramente. Bueno, ante todo, buenas tardes. Un placer estar aquí y quiero agradecer el primer libro, tanto a los organizadores de las romerías que me han permitido venir aquí, como a los organizadores de Ediciones La Luz y los organizadores de este espacio, que han dado un lugar para poder hablar de este libro. Gracias también a Janet y a Ricardo por sus respectivas presentaciones. La idea de este libro sería, yo lo he presentado otras veces, tanto en La Habana como en Santa Clara, porque efectivamente ya tiene 2 o 3 años, pero es la primera vez que hago pero eran presentaciones analógicas, por decirlo de alguna manera. No había ni redes, y había libros. En este caso hay redes, pero no hay libros concretos. Tenemos la idea del libro y tienen que creerme a mí, a Ricardo y a Yaretsi, por lo que digamos de él, y bueno, me imagino que se puede conseguir. La idea fue parte de la idea del título, esto de 1 metro cuadrado de pampa, parte de algo que leí que decía Henri Michaud, que la pampa dice todo lo que tiene que decir en 1 metro cuadrado, pero después lo repite durante kilómetros y kilómetros cuadrados. Me parecía esa idea de que había un núcleo en la que está dicho todo, pero después uno tiene, ese núcleo es proliferante, digamos así, uno tiene que se expande. Entonces me pareció que era interesante, y lo de las otras perplejidades, por supuesto, tiene que ver con la idea de que uno siempre está un poco, nunca puede estar totalmente seguro de lo que está diciendo cuando pretende arriesgar ideas. Quiero agradecer también, por supuesto, a Camilo. Siempre digo, me pasa como con Ediciones La Luz y algunas otras, son las mejores demostraciones de que se pueden hacer editoriales desde provincias sin ser provincianas. Lo repito otra vez, cuando uno ve la mesa allá abajo, Ediciones La Luz, se da cuenta de que se puede estar el mundo desde un pequeño sitio. Entonces, casi todos los textos fueron escritos creo que entre el 15 y el 17, y son a veces solicitudes o cosas que de los temas que uno apasiona. A veces algunos solicitados, por ejemplo, a propósito de los 50 años y 100 años de soledad, me pidieron algo. ¿Qué se puede decir sobre 100 años de soledad? Pero uno se pone y efectivamente va encontrando cosas, y es bueno siempre compartirlas. Entonces hay un primer momento, lo decía Ricardo, que aludo a todo lo que es la relación de García Márquez con Cuba. Eso surgió a propósito del momento en que la familia de García Márquez vendió los papeles de García Márquez a la Universidad de Texas, por cierto, donde apareció ahora esta novela de revista inédita hasta hace unos meses. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar un poco las relaciones de García Márquez con Cuba, que saben que son infinitas, pero que vienen de muy atrás, después de estos 100 años de soledad. Y ese tercer trabajo, que no es usual en lo que yo hago, pero es centrado en un pintor, en Roberto Mata, y sobre todo sus relaciones con la literatura. Como las relaciones de Mata, lo mismo con Cervantes que con Alberti, Octavio Paz, Gonzalo Rojas. Cuán productiva es esta relación entre el pintor y el escritor, que me parece que pueden hallarse ciertas claves útiles para entender la propia literatura. En el segundo trabajo, ya que ustedes tienen la osadía, no es usual que a un ensayista o a un crítico le pidan leer, lo saben, los poetas sí se les hace con frecuencia, por supuesto, los narradores,
pero un ensayista. Pero ya que ustedes tienen la audacia de pedirlo, yo voy a tener la audacia de leer una página. Pero antes quiero decir que ese segundo momento, efectivamente, es autores más específicos. Uno es Azuela, porque me interesa mucho. También me lo pidieron a propósito del centenario de los de abajo, Azuela, y es un tema que siempre me ha interesado, el de las relaciones entre literatura y revolución. Y todas las revoluciones se plantean problemas similares. Se lo planteó la Revolución Mexicana, se lo planteó la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, y la relación siempre tensa entre el intelectual y la revolución. Las revoluciones no dejan nunca, digamos, impávidos a los intelectuales. Toman parte en ellas y los obligan a repensar su propio papel, no ya el papel como ciudadanos, sino incluso como escritores. Lo que yo hago, qué sentido tiene en todo un proceso. Entonces son cosas que me preocupan desde hace mucho tiempo, y por eso la tercera parte del libro tiene que ver con eso, sobre todo con esto que llamamos la historia intelectual, como el ámbito intelectual se reacciona en momentos de revolución. A veces la historia es como miel sobre hojuelas, o a veces son realmente tensas. Es inevitable en todos los procesos de dar momentos de tensión tremendos, de tensiones tremendas. Ese trabajo tiene que ver con ese tema. Hay otros dedicados a juntar cadáveres, de Leto. A lo Beira es un poco raro también, porque yo no suelo referirme a ese periodo de nuestra historia literaria, pero resultó, a propósito de un ciclo de fundadores de la Academia Cubana de la Lengua, cuando la Academia concluyó 90 años, y lo Beira es uno de ellos. Y lo Beira es ese tipo de escritor que todos conocemos, pero que ya nadie lee, yo creo, o sea, los investigadores. O sea, se hizo poco antes de hacer ese trabajo, que había hecho un ciclo que se llamaba Escritores Olvidados de la República. Estaban los grandes escritores de la República y estaban olvidados. Pero lo Beira no es un olvidado, no se le puede meter en ese ciclo porque no es un olvidado. Es muy conocido. Ya es como si hubiera caído en desgracia. No encontré trabajos, los jóvenes no escriben sobre eso. No sé, hace un cuarto de siglo no se escribe sobre lo Beira. Entonces me pareció interesante volver a él, a Biblia, que vuelvo con frecuencia, y hacia algunos otros. Y esa última parte efectivamente tiene que ver más con esos momentos de tensiones. Hay uno que se llama La Cuba que viene, como ejercicio de futurología no le atiné a nada, no me imaginé la Cuba que venía, pero no se trata de eso, no es un ejercicio de futurología, sino de algunas de las corrientes de interés en nuestra sociedad. Entonces, lo que les voy a leer es un fragmento, es el texto más antiguo que hay ahí, es sobre este autor Pedro Lemebel, un escritor chileno particularmente interesante, que ese texto es como del 2016, 17 creo, pero que me remito para él a algo que yo escribí. Él fue invitado por la Casa de las Américas en el 2006 a una semana de autor. Era en ese momento, ya hoy es continentalmente conocido, ya murió por ser continentalmente conocido, pero en ese momento no lo era tanto. Entonces, y sobre todo en Cuba no era tan conocido, pese a que ya había estado aquí. Entonces, lo que voy a leer es la presentación, el inicio del ensayo sobre él, que al mismo tiempo fue la presentación que hice de él en noviembre del 2006, cuando vino a la Casa de las Américas. Yo les digo que me siento un poco raro leyendo ante el público, cuando no es una ponencia, una conferencia, leyendo para un público, digamos así, literario, pero bueno, ya que ustedes tienen el valor de pedirlo, pues me lleno yo del coraje de leerlo. Dos páginas que está fechado, y lo dice, en noviembre del 2006, porque es un texto escrito en varios tiempos. Este es el momento más antiguo, noviembre de 2006. Todo ocurrió, para quien mira desde afuera, en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto que hace 20 años lanzó su grito de rebelión con aquel manifiesto leído en una plaza de Santiago de Chile, en el que dejaba claro que hablaba por su diferencia. Es verdad también que poco después los performances e instalaciones de las yeguas del Apocalipsis, en un grupo que fundó con otro autor, irían abriendo un espacio cada vez más notable. Como no puede negarse que sus crónicas se difundían por algunos medios influyentes y generaban cada día más seguidores. Pero hace apenas una década fue que apareció su primera recopilación de ellas, La esquina es mi corazón, y sin embargo parecería que Pedro Lemebel nos ha acompañado desde siempre. Su intempestiva llegada no se explica solo por el encanto de sus crónicas, un género que, a fin de cuentas, tiene grandes cultores entre nosotros desde el siglo XIX. Tampoco por ese lenguaje en que se cruzan con frecuencia el habla popular y una especie de lengua particular,
lo múltiple y lo único. Lemebel es eso y más, es de cierta manera la encarnación de un momento, o mejor, la contracara más perfecta del entusiasmo liberal. Lemebel da voz paradójicamente a las minorías y a las mayorías. Su radical defensa de los derechos de todos los discriminados en virtud de sus preferencias sexuales, no solo de los homosexuales, que suele repetirse, hace olvidar que es también un impugnador de las injusticias que sostienen aquel entusiasmo. Es un lugar común decir que Chile es un país de poetas, un lugar común que desde luego revela una verdad y oculta otra. Reconocer, por ejemplo, que es la patria de Neruda, Gabriela Mistral, de Nicanor Parra o de Gonzalo Rojas, es ocultar que también es la tierra para ceñirnos algunos nombres de Antonio Escármeta, Ariel Dorfman, Diamel Eltín y Roberto Bolaño. Fue este último, por cierto, quien resumió en el autor de Crónicas del Sidario estas dos tendencias. Esas dos tendencias. Pedro Lemebel dijo Bolaño en una frase que ya citábamos otra vez: no necesita escribir poesía para ser el mejor poeta de mi generación. Para acabar de complicar las cosas, llegó a la literatura chilena este autor que se distanciaba de unos y otros, que a lo largo de poco más de una década ha ido trazando un itinerario por el que ha arrastrado a miles de lectores, a quienes ha empujado a leer con otros ojos, que es, supongo, la mayor aspiración de cualquier escritor. Dueño de una obra de difícil clasificación, en que se mezclan el performance y la escritura, el verbo y el cuerpo, la novela y la crónica, el humor y el dolor, la alegría y la desolación, Pedro Lemebel ocupa un lugar extraño en la cartografía literaria del continente. Un lugar que, de tan excéntrico, en el sentido etimológico del término, aún no tiene nombre. El lugar Lemebel, cabría denominarlo. En pocos casos se hace tan patente como el suyo la convicción de que lo personal es también político. Las vivencias de los pequeños seres, el destino íntimo del último de los marginados, pueden revelar económicamente los mecanismos y estrategias de dominación de todo el sistema. No quiero simplificar las cosas, pero si me forzaran a resumir en una frase el rasgo dominante de Lemebel, desde sus crónicas iniciales hasta las de Adiós maldita Inca, pasando por la novela Tengo miedo torero, me atrevería a decir que la suya es ante todo la obra de un escritor que se expone, es decir, que se exhibe y se arriesga. En esta exhibición, en este riesgo, se cifra una de las poéticas más desconcertantes, agresivas y seductoras de la literatura latinoamericana de los últimos años. Ese texto del comienzo, entonces, después ya salta a la actualidad y va del pasado al presente para revelarnos un poco desde una situación más o menos cercana, porque tuve oportunidad de conocer la importancia de este autor dentro de la literatura latinoamericana. Entonces, no digo nada más porque el libro, como digo, estamos presentándolo virtualmente, pero de todos modos creo que una invitación que queda hecha por aquí para que el que quiera acercarse. Tuvimos la audacia de pedirle que lo leyera por dos razones. Primero porque no lo tenemos siempre aquí, tenemos que aprovecharlo. Y segundo, para que el libro nos llegara a nosotros. Que yo creo que lo logramos, ¿no? Porque escuchar una voz de un autor es una experiencia única y que nos deje con ganas de buscarlo y de leerlo. El libro está en librería que Está en la librería Marineras. está la Villena. En la Villena. ¿Se llama Villena? Sí. Entonces, bueno, solo me queda agradecerles. Ha sido un placer enorme compartir este pedacito de tarde aquí en La Luz, en Provenio, y a los cibernautas, a los muchachos que nos siguen, a las personas que nos siguen en las redes sociales, pues no se vayan, que aún nos quedan presentaciones, en este caso con Causa, una editorial nacional que es también finalista.